Yo estaba preparando el pollo para el almuerzo dominical cuando mi teléfono sonó con esa melodía que siempre me recordaba a Roberto, mi difunto esposo. Era Carlos, mi único hijo, pero había algo en su voz que me hizo saber inmediatamente que algo terrible estaba por suceder. En mis 72 años de vida, he aprendido a reconocer esos tonos. Son los mismos que usan los doctores antes de dar malas noticias, los mismos que usaba Roberto cuando había perdido dinero en el póker. Mamá, necesito decirte algo y no quiero que te enojes conmigo. Mis manos se detuvieron sobre el pollo. El condimento se derramó sobre la mesa de la cocina, creando pequeños charcos rojos que parecían manchas de sangre sobre el mantel blanco que Roberto me había regalado en nuestro 20º aniversario. Estas historias reales de familia siempre comienzan así, con una llamada inesperada que cambia todo para siempre. Dime, Carlos. ¿Qué pasó? Vendí todo, mamá. La casa de Acapulco, el barco, hasta las joyas que guardabas en la caja fuerte del cuarto. El mundo se detuvo. No era el dolor por los objetos materiales lo que me atravesó el pecho como una daga fría. Era algo mucho peor. Carlos no tenía idea de lo que acababa de hacer. No sabía que esa casa no era solo nuestra casa familiar. No sabía que ese barco no era para pescar los fines de semana. No sabía que esas joyas no eran recuerdos sentimentales de su padre. Todo, mijo, logré susurrar, sintiendo como mi presión arterial comenzaba a subir de esa manera peligrosa que me advertía el doctor Hernández. Todo, mamá. Las deudas eran mucho peores de lo que pensé. Pero ahora somos libres. Daniela y yo podemos empezar de nuevo con los niños en Costa Rica. Ya compramos los boletos de avión. Libres. Si él supiera que acababa de vender no solo nuestro patrimonio familiar, sino el centro de operaciones de una red que había mantenido a 15 familias de pescadores protegidas del cartel local durante 30 años. Si supiera que esas joyas eran diamantes que yo usaba para comprar el silencio de oficiales corruptos. Si supiera que el barco azul que tanto le gustaba de niño era la razón por la cual las familias González, Morales y Vázquez podían dormir tranquilas cada noche. Pero había algo peor. Mucho peor. Carlos, dije, tratando de mantener mi voz calmada mientras mi mente corría a 1000 kilómetros por hora, pero olvidaste algo. ¿De qué estás hablando, mamá? En ese momento escuché los golpes en mi puerta principal. No eran golpes normales de visita cortés. Eran los golpes firmes, calculados, de personas que no necesitan pedir permiso para entrar. Los mismos golpes que había escuchado hace 30 años, la noche que mataron a Roberto. Mijo, tengo que colgar, dije rápidamente, sintiendo como el miedo familiar comenzaba a trepar por mi columna vertebral. ¿Mamá? ¿Estás bien? Colgué sin responder. 3 hombres entraron a mi casa sin esperar invitación. El líder era un hombre bajo, de complexión fuerte, con una cicatriz que le atravesaba la mejilla izquierda desde la oreja hasta la comisura de la boca. Sus dientes de oro brillaron cuando sonrió, y en ese momento supe exactamente quién era. Miguel Torreón. El mismo Miguel Torreón que había jurado destruirme 20 años atrás. El mismo que había desaparecido después de que sus operaciones fueran desmanteladas por las autoridades federales. El mismo cuyo nombre pronunciaba Roberto en pesadillas durante los últimos meses antes de morir. Señora Mercedes Herrera, dijo con esa voz suave que usaba antes de torturar a sus enemigos, su hijo nos dio un regalo muy interesante esta mañana. Se acercó a mi mesa de la cocina, tomó una silla y se sentó como si estuviera en su propia casa. Sus 2 acompañantes se quedaron parados junto a la puerta, bloqueando cualquier posible escape. Parece que él no sabía lo que estaba vendiendo, continuó, sacando un teléfono celular de su bolsillo. Ni usted sabía que él sabía, ¿verdad? Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Cómo así, él sabía? Carlos era contador, trabajaba en una oficina haciendo números para una empresa de construcción. No tenía nada que ver con el mundo en el que yo había vivido desde que Roberto murió. Yo me había asegurado de eso. Lo había protegido de eso. Miguel tocó la pantalla de su teléfono y de repente escuché la voz de mi hijo llenando mi cocina. Sí, mamá, entiendo. Tengo todas las fotos que me pidieron. Los horarios, las placas de los carros, los nombres de las personas que frecuentan la casa. Era imposible. Carlos jamás haría algo así. Carlos ni siquiera sabía que existía algo que fotografiar. No creo que ella sospeche nada. Piensa que solo vine a visitarla por el Día de las Madres. La grabación continuó y cada palabra era como un puñal en mi corazón de madre. Mi hijo,
mi único hijo, el mismo que había criado con tanto sacrificio después de la muerte de Roberto, había estado espiándome durante meses. ¿El pago? Necesito $50,000 antes del viernes, o van a lastimar a Daniela y los niños. Miguel pausó la grabación y me estudió con esos ojos negros que parecían ver directamente dentro de mi alma. $50,000. Las mismas deudas que Carlos decía haber pagado con la venta de nuestras propiedades. Su hijo ha sido muy útil para nosotros, Mercedes. 6 meses de vigilancia, fotografías, documentos. Todo lo que necesitábamos para demostrar sus actividades. Sentí como la artritis en mis manos se intensificaba por la tensión, pero no era dolor físico lo que me preocupaba en ese momento. Era darme cuenta de que mi propio hijo me había traicionado. Que durante medio año, cada vez que venía a visitarme, cada abrazo, cada «te amo, mamá», había sido una mentira calculada. ¿Dónde está él ahora?, pregunté, sorprendida de que mi voz saliera tan calmada cuando por dentro sentía como si me estuviera desangrando. Seguro, respondió Miguel, con su familia, preparándose para irse a Costa Rica mañana por la mañana. Por supuesto, eso depende de su cooperación, señora Herrera. Se levantó de la silla y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero, donde Roberto había plantado los rosales que tanto le gustaban. Usted sabe lo que quiero, dijo sin voltear a verme. Los nombres de sus contactos, las ubicaciones de sus otras propiedades, los números de las cuentas bancarias. Todo. ¿Y si no coopero? Miguel se volteó y su sonrisa se hizo más amplia, mostrando más dientes de oro. Entonces su hijo y su familia van a sufrir un accidente muy lamentable en el aeropuerto mañana. Estos accidentes suceden todo el tiempo. Explosiones de gas, problemas mecánicos con los aviones. Pero mientras él hablaba, yo recordé algo que Carlos había dicho en la grabación. Algo que no tenía sentido. Él había mencionado que solo me visitó el Día de las Madres para espiarme. Pero yo recordaba perfectamente que Carlos había venido también en mi cumpleaños, en Navidad, en el cumpleaños de sus hijos. ¿Si estaba mintiendo sobre eso en la grabación? ¿Sobre qué más estaba mintiendo mi hijo? Y entonces Miguel dijo algo que hizo que todo mi mundo cambiara para siempre. Permítame ser completamente honesto con usted, Mercedes. Su hijo no está en Costa Rica preparándose para escapar. Su hijo está muerto desde hace 3 días. Si esta historia de secretos familiares te está impactando, dale like a este video y síguenos en el canal Recuerdos del Pasado Escondido, para conocer más historias reales de mujeres valientes que enfrentaron revelaciones imposibles. Escríbenos en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este video, nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias que sanan el alma. Pero lo que Mercedes no sabía era que Miguel Torreón tenía razón sobre Carlos estar muerto, y también estaba completamente equivocado. La verdad sobre lo que realmente le había pasado a su hijo era algo que ni siquiera Miguel podía imaginar. Las palabras de Miguel cayeron sobre mí como agua helada en pleno invierno, pero algo dentro de mi experiencia de 72 años me decía que estaba mintiendo sobre la muerte de Carlos. Cuando has vivido tanto como yo, aprendes a leer las mentiras en los ojos de las personas, y Miguel tenía esa mirada de alguien que está jugando un juego peligroso con cartas marcadas. Para entender cómo llegué a este momento, necesito llevarte 53 años atrás, cuando yo era Mercedes Valdés, una niña de 19 años que dormía en la playa de Acapulco porque no tenía techo sobre su cabeza. Estas historias de mujeres como yo son más comunes de lo que la gente cree, pero pocas terminan de la manera en que terminó la mía. Yo estaba embarazada de Carlos y completamente sola. El padre del bebé había desaparecido cuando le conté la noticia, y mi familia me había echado de la casa por la vergüenza. Recuerdo que pasaba los días buscando comida en los basureros de los restaurantes caros y las noches durmiendo en la arena, usando mi rebozo como manta y rezando para que no llegaran las tormentas. Roberto Herrera me encontró una madrugada cuando yo estaba vomitando por el hambre y la desesperación. Era un hombre de 45 años, viudo, con una niña pequeña llamada Paloma que tenía apenas 3 años. Su primera esposa había muerto en un accidente, según me contó después, y él necesitaba una madre para su hija. Te propongo algo, me dijo esa primera mañana, mientras me daba un vaso de agua y un pedazo de pan. Cásate conmigo, dale mi apellido a tu bebé, y yo les daré una casa y comida. No te pido amor, solo que cuides a Paloma como si fuera tuya. Parecía un milagro. Un hombre respetable, dueño de una casa bonita cerca del puerto, que me ofrecía una vida digna cuando yo no tenía absolutamente nada. Acepté sin pensarlo 2 veces, porque cuando tienes hambre real, el tipo de hambre que te hace ver luces brillantes y te marea,
Cualquier oferta de comida y techo es una bendición del cielo. Pero los milagros siempre tienen un precio oculto. 3 meses después de que Carlos naciera, comencé a notar cosas extrañas. Roberto salía por las noches y regresaba con dinero en efectivo que no podía explicar bien. Recibía llamadas telefónicas a horas raras, y cuando contestaba, hablaba en voz muy baja usando palabras que yo no entendía. Había hombres que venían a visitarlo, hombres con caras serias y ropa cara, que me miraban como si yo fuera invisible. Una noche, mientras daba de comer a Carlos, escuché una conversación que cambió mi vida para siempre. Roberto estaba en el patio trasero hablando con 2 de esos hombres, y el viento trajo sus palabras hasta la cocina donde yo estaba. El próximo envío llega el martes, decía Roberto. 50 kilos, como siempre. Pero van a tener que pagar más, los federales están haciendo más preguntas. No hay problema, respondió una voz que no reconocí. Pero Miguel está preocupado por tu nueva esposa. Dice que las mujeres hablan demasiado. Mercedes no sabe nada, Roberto aseguró. Y si llega a saber algo, yo me encargo de que mantenga la boca cerrada. Esa noche no pude dormir. Mi esposo, el hombre que me había salvado de la calle, estaba involucrado en algo peligroso. Algo que tenía que ver con drogas, envíos, y hombres como Miguel Torreón. Pero lo que más me asustaba era la forma en que había dicho, yo me encargo de que mantenga la boca cerrada. Durante las siguientes semanas, comencé a observar todo con más cuidado. Noté que Roberto guardaba dinero en una caja fuerte detrás del cuadro de la Virgen de Guadalupe. Noté que el barco que usaba para pescar siempre regresaba sin pescado pero con cajas que él descargaba personalmente en la madrugada. Noté que Paloma, la niña que se suponía que debía cuidar, tenía pesadillas constantes y gritaba el nombre de su mamá muerta. Pero lo que realmente me abrió los ojos fue encontrar una carta escondida en el armario de Roberto. Una carta de su primera esposa, escrita antes de morir, donde decía, Roberto, por favor protege a Paloma de Miguel. Él no puede saber que ella vio lo que pasó esa noche en el almacén. Su primera esposa no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. Y la pequeña Paloma había sido testigo. Esa noche, cuando Roberto llegó a casa después de una de sus salidas nocturnas, yo estaba esperándolo en la cocina con una taza de café con leche, como hacía siempre. Pero esta vez, había algo diferente en el café. ¿Cómo te fue, Roberto?, le pregunté, viendo cómo él se sentaba en su silla favorita y tomaba la taza. Bien, Mercedes. Solo negocios aburridos. Lo observé beber el café lentamente, sorbo a sorbo, mientras yo alimentaba a Carlos y trataba de mantener mis manos firmes. Mi abuela me había enseñado sobre plantas cuando era niña. Cuáles curaban los dolores de estómago, cuáles ayudaban a dormir mejor, y cuáles podían detener un corazón para siempre. Roberto terminó su café y se fue a dormir. Nunca despertó. A los 20 años, yo ya era viuda y asesina. Pero lo que nunca supe, hasta el día de hoy, hasta este momento en que Miguel Torreón estaba parado en mi cocina 30 años después, era que alguien había visto lo que hice esa noche. Alguien había tomado fotografías. Alguien había estado esperando todo este tiempo para usar esa información en mi contra. Mercedes, dijo Miguel, sacando un sobremanila de su chaqueta, creo que es momento de que veas lo que realmente sabemos sobre ti. Abrió el sobre y esparció varias fotografías sobre mi mesa de la cocina. Fotografías en blanco y negro, tomadas desde la ventana trasera de mi casa. Fotografías de mí moliendo algo blanco en un mortero. Fotografías de mí echando el polvo en la taza de café de Roberto. Fotografías de mí lavando el mortero después de que Roberto se fuera a dormir. La persona que tomó estas fotos, Miguel continuó, ha estado esperando el momento perfecto para usarlas. ¿Sabes quién fue? Mi corazón se detuvo cuando vi la última fotografía del sobre. Era una imagen borrosa de alguien escondido detrás de las cortinas de la ventana, tomando las fotos. Alguien pequeño, delgado, con el cabello largo. Paloma. La niña de 3 años que yo había criado como hija durante 14 años, hasta que murió de leucemia a los 16, había estado fotografiando el asesinato de su padre adoptivo desde el primer día. Paloma está viva, Mercedes, Miguel sonrió, mostrando todos sus dientes de oro. Y está muy enojada contigo. El nombre de Paloma saliendo de los labios de Miguel fue como escuchar a un fantasma susurrar mi nombre en la oscuridad. Durante 16 años había llorado por esa niña, había encendido velas en su memoria cada día de los muertos, había visitado su tumba con flores frescas pensando que estaba descansando en paz junto a su padre Roberto.
pero ahora Miguel me estaba diciendo que todo había sido una mentira elaborada. Paloma viene en camino, dijo Miguel, guardando las fotografías de vuelta en el sobremanila. Debería estar llegando en cualquier momento. Ha esperado mucho tiempo para tener esta conversación contigo, Mercedes. Mis piernas comenzaron a temblar, no solo por la artritis que me molestaba cada mañana, sino por el shock de saber que la niña que había criado como hija propia durante 14 años estaba viva y aparentemente había estado planeando mi destrucción durante décadas. ¿Por qué?, le logré preguntar, sintiendo como mi voz se quebraba como la de una anciana que realmente era. Yo la amé como si fuera mi propia hija. La cuidé cuando estaba enferma, le enseñé a leer, le conté cuentos todas las noches. Miguel se rió, pero no era una risa alegre. Era el tipo de risa que hacen las personas cuando saben algo que tú no sabes, algo que va a lastimarte profundamente. Ella recuerda todas esas noches de cuentos, Mercedes. También recuerda la noche en que mataste a su padre. En ese momento escuché el sonido de un automóvil deteniéndose frente a mi casa. El motor se apagó y una puerta se cerró con ese sonido sólido que hacen los carros caros. Mis manos comenzaron a sudar a pesar de que hacía frío en la cocina. Pasos en el camino de entrada. Pasos lentos, calculados, de alguien que no tiene prisa porque sabe que su momento finalmente ha llegado. Toc, toc, toc. 3 golpes suaves en la puerta, como los que daba Paloma cuando era niña y quería entrar a mi habitación después de una pesadilla. Adelante, gritó Miguel hacia la puerta. Está abierto. La puerta se abrió y entró una mujer que me quitó el aliento por completo. Era Paloma, pero no la niña frágil y enfermiza que recordaba. Esta era una mujer de 36 años, elegante, bien vestida, con el cabello negro recogido en un chongo perfecto y usando un traje sastre que probablemente costaba más que lo que yo gastaba en comida durante 6 meses. Pero eran sus ojos lo que me asustaba. Esos mismos ojos verdes que recordaba de cuando era pequeña, pero ahora fríos como piedras en el fondo de un río. Hola, mamá Mercedes, dijo, y la forma en que pronunció mamá sonaba como si estuviera probando comida que sabía amarga. Paloma, susurré, sintiendo las lágrimas comenzar a correr por mis mejillas arrugadas. Mija, ¿cómo es posible? Yo estuve en tu funeral. Vi tu ataúd bajando a la tierra. Ella se acercó y se sentó en la silla que Miguel había dejado libre, cruzando las piernas con esa elegancia que las mujeres ricas aprenden en escuelas caras. El ataúd estaba vacío, dijo con una voz tan calmada que parecía estar hablando del clima. La leucemia era mentira. Los doctores eran pagados por Miguel. Necesitaba desaparecer antes de que te dieras cuenta de lo que yo sabía. Sacó una carpeta de cuero de su bolsa de mano y la puso sobre la mesa, justo al lado de donde estaban esparcidos los condimentos del pollo que había estado preparando lo que parecía una vida entera. Tengo más que fotografías, Mercedes. Tengo grabaciones. Abrió la carpeta y sacó un aparato pequeño, uno de esos grabadores digitales que usan los reporteros. Presionó un botón y de repente mi propia voz llenó la cocina, pero era mi voz de hace 30 años, más joven, hablando con alguien por teléfono. Sí, ya está hecho. Roberto no va a ser un problema nunca más. La niña no vio nada, estaba dormida. Mi estómago se volvió una piedra fría. No recordaba haber hecho esa llamada telefónica, pero era claramente mi voz. La grabación continuó, ahora puedo manejar el negocio como debe ser. Sin su estupidez, sin sus riesgos innecesarios. Los contactos van a trabajar conmigo o van a trabajar con nadie. Paloma detuvo la grabación y me miró directamente a los ojos. Yo tenía 14 años, no 3, cuando llegaste a nuestra casa, dijo. Mi padre me había enseñado a esconder grabadores en lugares estratégicos por si algo le pasaba. Era su seguro de vida. Pero tú eras solo una niña, dije, tratando de entender cómo una niña de 14 años podía haber orquestado algo tan complejo. Era una niña que vio a su padre real morir envenenado por la mujer que se suponía que iba a cuidarla, respondió Paloma, y por primera vez escuché emoción real en su voz. Era una niña que tuvo que fingir amor hacia su asesina durante años, esperando el momento correcto para hacer justicia. Miguel se acercó y puso su mano sobre el hombro de Paloma, como un padre orgulloso. Paloma vino a mí cuando tenía 17 años, explicó. Con todas las pruebas, todas las grabaciones, todos los nombres de tus contactos. Ha trabajado conmigo durante 20 años, esperando el momento perfecto para esto. ¿Qué es lo que quieren?, pregunté, aunque ya sabía que la respuesta no me iba a gustar. Paloma se inclinó hacia adelante, acercando su cara a la mía.
quiero que confieses públicamente el asesinato de mi padre. Quiero que devuelvas cada peso que robaste de sus negocios. Quiero que pagues por cada vida que arruinaste construyendo tu pequeño imperio sobre la sangre de Roberto Herrera. ¿Y si me niego? Entonces Carlos realmente va a morir, dijo Miguel. Porque aunque mentí sobre que ya estaba muerto, no estoy mintiendo sobre que puedo matarlo cuando yo quiera. Paloma sacó su teléfono celular y me mostró una fotografía. Era Carlos, mi Carlos, amarrado a una silla en lo que parecía ser un almacén abandonado. Sus ojos estaban cerrados y tenía sangre en la frente. Tienes 24 horas para decidir, dijo Paloma, guardando el teléfono. Confesión pública y devolución completa, o tu hijo va a reunirse con mi padre en el infierno. Se levantaron para irse, pero antes de llegar a la puerta, Paloma se volteó hacia mí una última vez. Ah, y Mercedes, dijo con una sonrisa que me heló la sangre, hay algo más que debes saber sobre esa noche. Algo que va a cambiar todo lo que crees que sabes sobre la muerte de Roberto. ¿Qué cosa?, pregunté, aunque una parte de mí no quería escuchar la respuesta. El veneno que usaste para matarlo, dijo Paloma, no era el que tú pensabas que era. Las palabras de Paloma sobre el veneno se clavaron en mi pecho como dagas heladas, pero no tuve tiempo de procesarlas completamente porque mi cuerpo comenzó a traicionarme de la peor manera posible. La presión arterial se disparó tan rápido que sentí como si mi cabeza fuera a explotar, mis manos comenzaron a temblar incontrolablemente, y el lado izquierdo de mi cara se entumeció de una forma que reconocí inmediatamente. Estaba teniendo un derrame cerebral. A los 72 años, con el shock de descubrir que mi hija adoptiva estaba viva y buscando venganza, con mi hijo secuestrado en algún lugar desconocido, y con la revelación de que quizás no había matado a Roberto de la manera que yo creía, mi cuerpo finalmente dijo, ya no puedo más. Me desplomé en mi silla de la cocina justo cuando Miguel y Paloma estaban saliendo por la puerta. Escuché sus voces como si vinieran de muy lejos, como cuando tienes fiebre alta y todo suena distorsionado. ¿Le está dando algo?, escuché que preguntaba Paloma. Déjala, respondió Miguel. Si se muere ahora, nos ahorra trabajo. Pero Paloma hizo algo que no esperaba. Regresó a la cocina y me tomó el pulso en la muñeca, como había visto hacer a los doctores cuando fingía estar enferma de leucemia. No podemos dejarla morir todavía, le dijo a Miguel. Necesitamos que confiese públicamente. Si muere sin confesar, nunca vamos a tener justicia completa. Los siguientes 3 días en el Hospital General de Acapulco fueron una pesadilla dentro de otra pesadilla. Estaba conectada a máquinas que pitaban constantemente, mi brazo izquierdo no respondía correctamente, y tenía dificultades para hablar sin que las palabras salieran arrastradas como si tuviera la boca llena de algodón. Pero lo peor era la televisión del hospital, que no podía apagar porque el control remoto estaba del lado de mi brazo paralizado. Cada noticiero local hablaba de mí, Operación Colibrí desmantela red de contrabando dirigida por anciana en Acapulco. Mercedes Herrera, de 72 años, acusada de liderar organización criminal durante 3 décadas. Autoridades buscan a cómplices de la llamada Viuda Negra de Acapulco. Mi fotografía, esa del documento de identidad donde parezco una criminal de telenovela, aparecía en todos los canales. Mis cuentas bancarias habían sido congeladas, mis propiedades embargadas, y según las noticias, varios de mis contactos habían sido arrestados o habían huido del país. 30 años construyendo una red de protección para familias que el gobierno ignoraba, y todo se desmoronaba por la venganza de una niña que había criado como hija. En la tarde del segundo día, Esperanza Morales apareció en mi habitación. Esperanza había sido mi socia durante 25 años, la única persona en quien había confiado completamente después de la muerte de Roberto. Era una mujer de mi edad, con el cabello completamente gris y las manos callosas de tanto trabajar, pero con ojos que seguían siendo astutos como los de un zorro. Mercedes, susurró, revisando que no hubiera enfermera cerca, tenemos problemas muy grandes. Ya me di cuenta, logré decir, aunque las palabras salieron lentas y pastosas. Los pescadores ya están siendo visitados por la gente de Miguel. La familia González ya aceptó trabajar para él. Los Morales están considerando irse del pueblo. ¿Y los Vázquez? Esperanza se detuvo, como si no quisiera continuar. ¿Qué pasó con los Vázquez? Miguel les dijo que si no cooperaban, les iba a pasar lo mismo que a Carlos. Cerré los ojos, sintiendo como la culpa me aplastaba más que la enfermedad. Todas esas familias que había protegido durante décadas ahora estaban sufriendo por mis decisiones del pasado. Esperanza, necesito que me hagas un favor, le dije, tratando de que mi voz sonara más firme de lo que me sentía.
Lo que necesites. En el armario de mi recámara, detrás de la caja de zapatos rojos que están en el estante más alto, hay un sobre amarillo. Tráemelo. Esperanza me miró con curiosidad, pero asintió. ¿Qué hay en ese sobre, Mercedes? Algo que Roberto me dio 3 días antes de morir. Algo que nunca pude abrir porque estaba demasiado asustada de lo que pudiera encontrar adentro. Esperanza se fue y regresó 2 horas después con el sobre amarillento que había estado esperándome durante 3 décadas. Estaba sellado con cera roja, y Roberto había escrito mi nombre con su letra perfecta en el frente. Con manos temblorosas, rompí el sello. Adentro había una carta manuscrita y varios documentos que parecían oficiales. La carta comenzaba con palabras que me hicieron llorar antes de terminar de leer la primera línea. Mi querida Mercedes, si estás leyendo esto es porque finalmente descubriste que Paloma no es quien tú crees que es. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo Roberto podía haber sabido sobre Paloma 30 años antes de que yo lo descubriera? La carta continuaba: la niña que has estado criando no es mi hija Paloma. Mi verdadera hija murió a los 2 años, envenenada por Miguel Torreón cuando él descubrió que yo sabía demasiado sobre sus operaciones. El mundo se desplomó a mi alrededor otra vez. La niña que conoces como Paloma es en realidad María Elena Torreón, hija de Miguel. Él la colocó en nuestra casa para que nos vigilara y reportara todo lo que hacíamos. Pero había más. Mucho más. Mercedes, el veneno que usaste para matarme no era el que tú pensabas. Era un sedante suave que mi doctora personal me había recetado para la ansiedad. Yo sabía que ibas a intentar matarme esa noche porque encontré la planta molida en la cocina durante la tarde. Mis manos temblaron tanto que casi dejé caer la carta. Yo tomé veneno real 1 hora antes de beber el café que me preparaste. Quería que pensaras que me habías matado para que Miguel no sospechara que tú sabías la verdad sobre Paloma. Roberto se había suicidado para protegerme. En los documentos adjuntos encontrarás la ubicación de mis verdaderas propiedades y cuentas bancarias. También encontrarás evidencia de todos los crímenes de Miguel, incluyendo el asesinato de mi primera esposa y mi verdadera hija. Revisé los documentos con manos temblorosas. Había escrituras de 3 propiedades que no sabía que existían, números de cuentas bancarias en otros países, y fotografías de Miguel cometiendo crímenes que podrían mandarlo a prisión de por vida. Pero la revelación más impactante estaba en el último párrafo de la carta: Mercedes, hay algo más que debes saber sobre Carlos. Él no es hijo tuyo. Esperanza me vio palidecer y me tomó la mano. ¿Qué dice la carta, Mercedes? Dice que Carlos no es mi hijo, susurré, sintiendo cómo mi mundo se reconstruía y se destruía al mismo tiempo. Dice que mi verdadero hijo murió durante el parto, y que Roberto puso a otro bebé en mis brazos para protegerme del dolor. Pero entonces vi algo más en el sobre. Una fotografía pequeña, en color, de un bebé recién nacido con una marca de nacimiento muy particular en el hombro izquierdo. Una marca que yo había visto miles de veces cuando Carlos era pequeño y lo bañaba. Roberto estaba mintiendo en la carta sobre Carlos no ser mi hijo. Pero, ¿por qué mentiría sobre eso cuando había dicho la verdad sobre todo lo demás? A menos que, la verdad fuera aún más complicada de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. La fotografía del bebé con la marca de nacimiento se me cayó de las manos cuando me di cuenta de que Roberto había mentido sobre algo en esa carta, pero yo no podía determinar qué parte era verdad y qué parte era engaño hasta que alguien tocó la puerta de mi habitación del hospital de una manera que me hizo saber inmediatamente que no era una enfermera. Era Paloma. Entró vestida completamente de negro, como si viniera de un funeral, y cargaba un ramo de flores blancas que colocó sobre la mesita junto a mi cama con una delicadeza que contrastaba completamente con la frialdad de sus ojos verdes. «Hola, mamá Mercedes», dijo, usando esa misma voz calmada que me había aterrorizado en mi cocina 3 días atrás. «Vine a ver cómo te encuentras». Rápidamente escondí la carta de Roberto debajo de mi almohada, esperando que ella no hubiera notado lo que estaba leyendo. Pero Paloma tenía esa mirada astuta que me decía que no se le escapaba ningún detalle. «¿Cómo está Carlos?», pregunté, tratando de mantener mi voz firme a pesar de que aún se me dificultaba hablar claramente después del derrame. «Está vivo», respondió, sentándose en la silla junto a mi cama. «Por ahora». Sacó su teléfono celular y me mostró una nueva fotografía. Era Carlos, pero esta vez estaba despierto y miraba directamente a la cámara. Tenía más golpes en la cara, y podía ver miedo real en sus ojos. «Esta foto la tomé hace 2 horas», Paloma continuó. «Quería asegurarme de que supieras que estamos hablando en serio sobre nuestro ultimátum.
¿Qué es lo que realmente quieren?, pregunté, porque había algo en toda esta situación que no me cuadraba. Si Paloma realmente quería venganza por la muerte de Roberto, ¿por qué esperar 30 años? ¿Por qué involucrar a Carlos en todo esto? Paloma sonrió, pero era una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Quiero que entiendas algo, Mercedes. Durante todos estos años, mientras tú creías que estabas construyendo un pequeño imperio protegiendo a las familias de pescadores, nosotros hemos estado construyendo algo mucho más grande. Se levantó y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento del hospital. Miguel no es solo un criminal local que quiere venganza. Es parte de una organización que controla rutas comerciales desde Colombia hasta Estados Unidos. Y tú, sin saberlo, has estado interfiriendo con sus operaciones durante décadas. No entiendo, dije, aunque una parte de mí comenzaba a sospechar hacia dónde se dirigía esta conversación. Las familias que tú proteges, los pescadores que tú mantienes seguros, trabajan en las mismas zonas donde Miguel necesita mover su mercancía. Cada vez que tú les dabas trabajo legítimo, ellos rechazaban las ofertas de Miguel. Cada vez que tú los mantenías alejados de problemas, ellos no necesitaban el dinero que Miguel les ofrecía por transportar sus paquetes. Paloma regresó a su silla y me miró directamente a los ojos. Tú no eras solo la viuda de Roberto construyendo una red de protección. Eras la competencia directa de Miguel, y ni siquiera lo sabías. Esa revelación me golpeó como un rayo. Durante 30 años había pensado que estaba haciendo buenas obras, ayudando a familias necesitadas, honrando la memoria de Roberto, manteniendo alejados a los criminales de la comunidad. Pero en realidad había estado librando una guerra económica contra una organización criminal sin darme cuenta. Pero hay algo más, Paloma continuó, sacando un sobre diferente de su bolsa. Algo sobre Carlos que va a cambiar la forma en que ves toda esta situación. Abrió el sobre y sacó varios documentos que parecían ser registros médicos. Carlos no fue secuestrado porque fuera tu hijo, dijo, colocando los papeles donde yo pudiera verlos. Fue secuestrado porque es el hijo de Miguel. Mi mundo se detuvo completamente. Eso es imposible, logré susurrar. Yo estuve embarazada de Carlos. Yo lo parí. Yo lo amamanté. Estuviste embarazada, Paloma confirmó, pero tu bebé murió durante el parto. Roberto, que ya sabía que Miguel estaba buscando una manera de infiltrarse en tu vida, intercambió a tu bebé muerto por el hijo recién nacido de Miguel. Los documentos que me mostró incluían certificados de nacimiento, registros de hospital, y una fotografía que me quitó el aliento. Era Miguel de joven, cargando a un bebé que se parecía exactamente a cómo se veía Carlos cuando era pequeño. Miguel nunca supo que Roberto había tomado a su hijo, Paloma explicó. Pensó que el bebé había muerto junto con la madre durante el parto. Durante 30 años, Carlos ha estado viviendo con la mujer que asesinó al hombre que él cree que era su padre, pero que en realidad estaba criando al hijo de su peor enemigo. ¿Por qué me estás diciendo esto?, pregunté, sintiendo como mi presión arterial comenzaba a subir de nuevo. Porque Miguel finalmente descubrió la verdad hace 6 meses. Y cuando lo hizo, se dio cuenta de que tenía la oportunidad perfecta para su venganza. Paloma se acercó más a mi cama. El plan nunca fue matarte rápidamente, Mercedes. El plan era hacer que Carlos te traicionara, que él mismo destruyera todo lo que tú habías construido, y luego revelarte que el hijo por el que sacrificaste todo era en realidad el hijo del hombre que más odiabas en el mundo. Pero Carlos no sabía que me estaba traicionando, dije, recordando las grabaciones que Miguel me había mostrado. No, Paloma admitió. Carlos realmente pensaba que te estaba protegiendo. Le dijimos que había criminales planeando lastimarte, y que la única manera de mantenerte segura era ayudarnos a reunir evidencia contra ellos. Él pensó que estaba siendo un héroe. La crueldad del plan era perfecta. Hacer que Carlos me traicionara sin saberlo, luego revelarme que no era mi hijo, y finalmente matarlo frente a mí para que yo sufriera la pérdida de la única persona que había amado durante 30 años. Pero ahora hay un problema, Paloma continuó, y por primera vez vi algo que parecía nerviosismo en su expresión. ¿Qué problema? Carlos escapó esta mañana del lugar donde lo teníamos. Y cuando escapó, se llevó algo que podría arruinar todos nuestros planes. Paloma me mostró una última fotografía en su teléfono. Era Carlos, libre, corriendo por una calle que reconocí como el centro de Acapulco. Pero lo que me llamó la atención no era que hubiera escapado, sino lo que cargaba en su mano derecha. Un sobre amarillo idéntico al que yo tenía escondido debajo de mi almohada. Carlos encontró una segunda carta de Roberto, Paloma dijo, guardando su teléfono. Una carta que yo no sabía que existía.
Una carta que cambia todo lo que creíamos saber sobre esa noche hace 30 años. La mención de una segunda carta de Roberto me golpeó como un rayo en plena tormenta, pero lo que realmente me aterrorizó fue darme cuenta de que en 30 años de matrimonio, yo había subestimado completamente la capacidad de mi esposo para planear situaciones complejas varios pasos por delante de todos los demás. ¿Dónde encontró Carlos esa carta?, pregunté a Paloma, tratando de mantener mi voz calmada mientras mi cerebro trabajaba a 1000 kilómetros por hora tratando de entender las implicaciones de lo que me estaba diciendo. En el lugar menos obvio del mundo, respondió Paloma, con una expresión que mezclaba admiración y frustración. Roberto la había pegado debajo del asiento del conductor del carro viejo que ustedes guardaban en el garaje. Carlos la encontró cuando estaba buscando herramientas para tratar de escapar. Ese carro viejo. Era un Volkswagen azul que Roberto había comprado cuando Carlos tenía 10 años, que nunca funcionó bien pero que él nunca quiso vender porque decía que algún día lo arreglaríamos juntos. Durante todos estos años había estado ahí, acumulando polvo, y yo nunca pensé en buscarlo después de que Roberto murió. ¿Sabes qué dice la carta?, pregunté, aunque una parte de mí tenía miedo de la respuesta. Paloma negó con la cabeza. Carlos la abrió después de escapar. Todo lo que sabemos es que después de leerla, cambió completamente de rumbo. En lugar de tratar de salir de Acapulco o buscar a la policía, está viniendo hacia acá. ¿Hacia el hospital? Sí. Y Miguel está furioso porque esta segunda carta parece contener información que ninguno de nosotros sabía que existía. En ese momento, como si hubiera sido invocado por la conversación, Miguel entró a mi habitación del hospital. Pero no entró solo. Lo acompañaban 2 hombres que no había visto antes, ambos vestidos con trajes caros y con esa expresión fría de personas que han hecho cosas terribles por dinero. Mercedes, dijo Miguel, y pude escuchar la tensión en su voz, necesitamos hablar sobre lo que tu marido sabía realmente. Se acercó a mi cama y puso una grabadora pequeña sobre la mesita, al lado de las flores que Paloma había traído. Esta grabación la encontramos en el carro donde Carlos estuvo escondido. Es una grabación que Roberto hizo 3 días antes de morir. Presionó el botón de reproducir y la voz de Roberto llenó la habitación del hospital. Pero no era la voz calmada que yo recordaba. Era la voz de un hombre aterrorizado, hablando rápidamente como si supiera que no tenía mucho tiempo. Mercedes, si estás escuchando esto es porque finalmente descubriste que yo sabía que me ibas a matar. Pero hay cosas que tú no sabes, cosas que van a cambiar todo lo que crees sobre esa noche. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que las máquinas del hospital comenzarían a sonar alarmas. Primero, continuó la voz de Roberto, el bebé que murió durante tu parto no era nuestro hijo. Era el hijo de Miguel que yo había traído para reemplazar al nuestro, que había nacido sano pero que yo entregué en secreto a una familia en Guadalajara para protegerlo de lo que sabía que venía. Paloma y Miguel se miraron con expresiones de shock total. Segundo, la mujer que tú conoces como Paloma no es la hija de Miguel. Es la hija de mi primera esposa con otro hombre, un hombre que Miguel mató porque descubrió que ella le había sido infiel. La grabación continuó, pero yo ya no podía procesar las palabras porque mi mente estaba tratando de reorganizar 30 años de recuerdos basados en información completamente falsa. Tercero, y esto es lo más importante, Mercedes, tú nunca me envenenaste. Yo envenené tu café esa noche para hacer que creyeras que me habías matado, pero sobreviví porque solo usé una dosis pequeña que me haría parecer muerto por unas horas. El mundo se detuvo completamente. Fingí mi muerte para que Miguel pensara que yo estaba fuera del juego, para que tú pudieras tomar control de las operaciones sin que él interfiriera, y para proteger a nuestro verdadero hijo que está creciendo seguro en Guadalajara con el nombre de Esteban Morales. Miguel se veía como si hubiera visto un fantasma. Y cuarto, Mercedes, yo no morí esa noche. He estado viviendo durante todos estos años bajo el nombre de Dr. Esteban Herrera en el Hospital General de Guadalajara, esperando el momento correcto para regresar. La grabación terminó con una frase que me helaron la sangre, y ese momento llegó hace 3 días, cuando descubrí que Miguel finalmente había encontrado a Carlos. Miguel arrancó la grabadora de la mesa y la tiró contra la pared, donde se hizo pedazos. Es imposible, gritó. Yo vi el cuerpo de Roberto. Yo estuve en su funeral. El cuerpo en el ataúd, dijo una voz desde la puerta de la habitación, era el de un indigente que había muerto esa misma noche en el hospital. Todos nos volteamos hacia la puerta. Parado en el umbral, con cabello completamente gris pero con los mismos ojos bondadosos que había amado durante 4 décadas, estaba Roberto Herrera. Vivo. Había envejecido, tenía arrugas que no recordaba, y estaba más delgado de como lo recordaba,
pero era indudablemente mi Roberto. Hola, Mercedes, dijo con esa sonrisa suave que había enamorado a la niña de 19 años que yo había sido. Lamento haber tardado tanto en regresar a casa. Paloma se puso de pie tan rápidamente que derribó su silla. Papá Roberto, ¿eres realmente tú? Hola, mija, Roberto le dijo, pero había algo en su expresión que me indicaba que las sorpresas no habían terminado. Pero antes de que tengamos nuestro reencuentro familiar, Roberto continuó, entrando completamente a la habitación, hay algo que todos ustedes necesitan saber sobre lo que realmente pasó hace 30 años. Miguel y sus dos acompañantes se pusieron tensos, como si estuvieran preparándose para una pelea. ¿Qué cosa? Miguel preguntó, con voz peligrosamente baja. Roberto sonrió, pero no era una sonrisa feliz. Era la sonrisa de alguien que finalmente iba a revelar un secreto que había estado guardando durante décadas. Miguel, dijo Roberto, Carlos no es tu hijo. Paloma no es mi hija. Y Mercedes nunca mató a nadie. Hizo una pausa, mirando a cada persona en la habitación. El verdadero asesino de esa noche fue la única persona en la que todos confiábamos completamente. Las palabras de Roberto sobre la única persona en la que todos confiábamos completamente cayeron sobre la habitación del hospital como una bomba silenciosa, pero antes de que pudiera procesar completamente lo que había dicho, mi cuerpo decidió que no podía manejar más sorpresas y sufrí un segundo derrame, esta vez tan fuerte que perdí la conciencia por completo. Cuando desperté, ya no estaba en el hospital. Estaba en mi propia cama, en mi propia casa, pero algo estaba terriblemente mal. Podía escuchar voces en la sala, voces que reconocía pero que sonaban diferentes, como si estuvieran discutiendo algo muy serio en tonos que nunca había escuchado antes. Traté de moverme, pero mi cuerpo no me respondía correctamente. El segundo derrame había sido peor que el primero. Mi lado izquierdo estaba completamente paralizado, tenía dificultades para enfocar la vista, y cuando traté de hablar, las palabras salían tan distorsionadas que ni siquiera yo las entendía. Logré rodar hacia un lado y pude ver mi reloj en la mesa de noche. Había estado inconsciente durante 2 días completos. Las voces en la sala se hicieron más fuertes, y pude reconocer a Roberto, Miguel, Paloma, y una voz nueva que me resultaba familiar pero que no podía identificar completamente. Con mucho esfuerzo, logré levantarme de la cama usando solo mi brazo derecho y me arrastré hasta la puerta de mi habitación para escuchar mejor lo que estaban diciendo. El plan cambió cuando Carlos encontró la segunda carta, decía Roberto. Yo nunca esperé que él fuera tan inteligente como para buscar pistas adicionales. ¿Dónde está Carlos ahora?, preguntó Miguel, y pude escuchar frustración real en su voz. Seguro, respondió la voz desconocida. Pero no va a estar seguro por mucho tiempo si Mercedes no coopera con nosotros. Ella no puede cooperar con nada, dijo Paloma. Después del segundo derrame, apenas puede hablar. Y su memoria puede estar afectada. Entonces vamos a tener que improvisar, Miguel respondió. Fue en ese momento que me di cuenta de algo que me heló la sangre. Roberto no había regresado para salvarme. Había regresado para completar algo que había comenzado 30 años atrás, y yo había sido solo una pieza en un juego mucho más grande de lo que había imaginado. Logré arrastrarme de vuelta a mi cama justo a tiempo, porque escuché pasos acercándose por el pasillo. Roberto entró a mi habitación, pero ya no tenía esa sonrisa gentil que recordaba. Tenía la expresión fría de alguien que está a punto de hacer algo que no le gusta pero que considera necesario. Hola, Mercedes, dijo, sentándose en la silla junto a mi cama. Me alegra ver que estás despierta. Traté de hablar, pero lo único que salió fueron sonidos incomprensibles. No trates de hablar todavía, Roberto continuó. Solo escucha lo que tengo que decirte, porque necesitas entender lo que realmente ha estado pasando todos estos años. Sacó una fotografía de su bolsillo y la puso donde yo pudiera verla. Era una foto de él, Miguel, y una tercera persona que reconocí inmediatamente, Esperanza Morales, mi socia de confianza durante 25 años. Mercedes, Esperanza nunca fue tu socia. Esperanza es la hermana de Miguel, y ha estado reportando cada uno de tus movimientos durante todos estos años. El mundo se desplomó a mi alrededor por enésima vez. Esperanza, la mujer en quien había confiado más que en cualquier otra persona, la mujer que había conocido todos mis secretos, todos mis planes, todas mis debilidades. El negocio que tú pensabas que estabas manejando, Roberto continuó, en realidad siempre fue controlado por Miguel. Tú eras la cara visible, la que tomaba los riesgos, mientras él manejaba las operaciones reales desde las sombras. Me mostró otra fotografía,
esta vez de mí entregando dinero a varias familias de pescadores, pero en el fondo de la imagen pude ver a Esperanza hablando por teléfono, obviamente reportando mis actividades a alguien más. Las familias que tú protegías realmente trabajaban para Miguel. El dinero que tú les dabas era dinero de Miguel que él te permitía distribuir para que te sintieras importante y útil. Pero, ¿por qué? Logré susurrar, sorprendida de que las palabras salieran lo suficientemente claras para que él me entendiera. Porque necesitábamos que te sintieras segura y confiada, Roberto explicó. Necesitábamos que construyeras relaciones con las autoridades locales, que fueras respetada en la comunidad, que fueras vista como una mujer honorable y trabajadora. ¿Para qué? Para que cuando llegara el momento de revelar tus supuestos crímenes, todo el mundo se sintiera traicionado. Para que la caída fuera más espectacular. Roberto se levantó y caminó hacia la ventana. Miguel, Esperanza y yo hemos estado planeando esto durante 30 años, Mercedes. Desde el día en que fingí mi muerte. ¿Pero por qué a mí?, pregunté, sintiendo como las lágrimas comenzaban a correr por mis mejillas. Roberto se volvió hacia mí con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla de frialdad y algo que casi parecía tristeza. Porque tú mataste a la única persona que realmente importaba en todo este juego. Yo nunca maté a nadie, logré decir. No mataste a nadie intencionalmente, Roberto corrigió. Pero sí mataste a alguien sin darte cuenta. Sacó una última fotografía de su bolsillo. Era una imagen borrosa de una mujer joven que no reconocía, pero que tenía algo familiar en sus facciones. ¿Recuerdas la noche en que llegaste a nuestra casa, embarazada y desesperada? Roberto preguntó. Sí. ¿Recuerdas que te di agua y comida, y que te quedaste a dormir en el sofá? Sí. Esa noche había otra mujer en la casa. Una mujer que estaba escondida en el sótano porque Miguel la estaba buscando para matarla. Una mujer que era testigo de un asesinato que él había cometido. Roberto me mostró la fotografía más de cerca. Esa mujer se llamaba Elena Torreón. Era la esposa de Miguel y la madre de su verdadero hijo. Había huido de él después de verlo matar a un oficial de policía. Mi corazón comenzó a latir de manera irregular. Elena tenía hambre esa noche, igual que tú. Cuando tú te quedaste dormida, ella subió del sótano para buscar comida. Encontró las sobras de la cena que yo te había dado, pero no sabía que la comida estaba contaminada con una bacteria que tú habías traído de vivir en la calle. No, susurré, empezando a entender hacia dónde se dirigía esta historia. Elena murió esa noche por la intoxicación. Y cuando Miguel la encontró muerta a la mañana siguiente, juró que iba a hacer pagar a todos los responsables. Roberto guardó la fotografía. Tú no sabías que la habías matado. Nosotros no te culpamos por eso. Pero Miguel sí. Y desde esa noche, ha estado planeando su venganza no solo contra ti, sino contra todo lo que tú amas. En ese momento escuché el sonido de un automóvil llegando a la entrada de mi casa. Roberto se asomó por la ventana y sonrió. Perfecto, dijo. Carlos finalmente decidió venir a casa. Pero cuando miró hacia mí, su expresión cambió a algo que me aterrorizó completamente. Mercedes, hay una última cosa que necesitas saber antes de que Carlos entre a esta casa. ¿Qué cosa? Carlos no viene a rescatarte, Roberto dijo suavemente. Viene a matarte. La afirmación de Roberto sobre que Carlos venía a matarme debería haberme destruido completamente, pero en lugar de eso, algo extraño sucedió dentro de mi mente fracturada por los derrames. Por primera vez en días, todo comenzó a tener sentido con una claridad que no había sentido desde que era joven. Las piezas del rompecabezas se acomodaron en mi cabeza como si hubiera estado esperando este momento durante 72 años. Carlos no era mi hijo, pero tampoco era hijo de Miguel. Paloma no era la hija de Roberto, pero tampoco era quien decía ser. Esperanza no era mi socia, sino una espía. Roberto no había muerto, pero tampoco había regresado para salvarme. Y yo no había matado a Roberto, pero sí había matado a alguien sin saberlo. Pero había algo que ninguno de ellos sabía, algo que había estado guardando como mi último secreto durante 3 décadas, esperando el momento exacto para usarlo. Roberto, dije, y mi voz salió más clara de lo que había sonado en días, antes de que Carlos entre a esta casa, hay algo que tú necesitas saber. Él se volvió hacia mí con esa expresión condescendiente de alguien que cree que controla completamente la situación. ¿Qué cosa, Mercedes? Yo sí sabía que Elena estaba en el sótano esa noche. Roberto se quedó inmóvil.
Y yo sí sabía que la comida que me diste estaba contaminada. Eso es imposible, dijo, pero pude ver una sombra de duda cruzando por sus ojos. No solo lo sabía, continué, sintiendo como mi fuerza regresaba con cada palabra, yo contaminé esa comida intencionalmente. Me las arreglé para sentarme en la cama, usando mi brazo bueno para apoyarme. ¿Tú crees que una niña de 19 años que había vivido en las calles durante meses no sabría reconocer comida en mal estado? ¿Tú crees que alguien que había aprendido sobre plantas medicinales con su abuela no sabría exactamente qué bacterias podían matar a una persona? Roberto se acercó más a mi cama, y por primera vez desde que había entrado a mi habitación, vi miedo real en sus ojos. Elena no murió porque yo trajera bacterias de la calle, dije. Elena murió porque yo puse ricino molido en las sobras de comida, sabiendo que ella bajaría del sótano a buscar algo que comer. ¿Por qué harías eso? Porque Elena no era la esposa inocente de Miguel que ustedes pensaban que era. Elena era una asesina que trabajaba para un cartel rival, y había venido a nuestra casa no para esconderse de Miguel, sino para matarnos a todos mientras dormíamos. Saqué algo de debajo de mi almohada, algo que había estado guardando desde la noche que llegué a esta casa embarazada y desesperada, una pequeña navaja que Elena había dejado caer cuando el veneno comenzó a hacer efecto. Encontré esta navaja en sus manos cuando murió, expliqué. Una navaja cubierta con el mismo veneno que ella planeaba usar en nosotros. Roberto se sentó pesadamente en la silla, como si sus piernas no pudieran sostenerlo más. Durante 30 años, continué, ustedes han estado planeando su venganza contra la mujer equivocada por el crimen equivocado. Yo no maté a Elena por accidente. La maté para salvarles la vida a ti, a Paloma, y a mi bebé por nacer. En ese momento escuché la puerta principal de la casa abriéndose y los pasos de Carlos en el pasillo. Pero había algo diferente en esos pasos, algo que me decía que Carlos no venía como el hombre derrotado y manipulado que habían descrito. Carlos entró a mi habitación, pero no entró solo. Lo acompañaba un hombre mayor que reconocí inmediatamente, aunque no lo había visto en más de 20 años, el doctor Esteban Herrera, hermano de Roberto, el único médico en quien había confiado cuando Carlos era pequeño. Hola, Mercedes, dijo Esteban con una sonrisa que me tranquilizó inmediatamente. Lamento que hayamos tardado tanto en llegar. ¿Nosotros?, pregunté. Carlos se acercó a mi cama, pero en lugar de la expresión de odio que Roberto había predicho, tenía lágrimas en los ojos y cargaba algo en sus manos que me quitó el aliento, un bebé recién nacido. Mamá, dijo Carlos, quiero que conozcas a tu verdadero nieto. Roberto se levantó de la silla tan rápidamente que la derribó. Eso es imposible. Daniela perdió el bebé. Daniela fingió perder el bebé, Carlos explicó, acercándose más para que yo pudiera ver mejor al niño. El doctor Esteban nos ayudó a simular el aborto y a esconder el embarazo hasta que el bebé naciera en un lugar seguro. Esteban se acercó también. Mercedes, Carlos vino a buscarme hace una semana después de encontrar la segunda carta de Roberto. En esa carta, Roberto explicaba no solo la verdad sobre lo que había pasado hace 30 años, sino también las coordenadas de donde había escondido evidencia que podía destruir a Miguel para siempre. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó Roberto, y pude escuchar pánico en su voz. Fotografías de ti y Miguel asesinando a 3 oficiales federales en 1995, respondió Carlos. Grabaciones de ustedes planeando el asesinato de Elena. Documentos que prueban que tú has estado vivo todos estos años trabajando como médico forense, falsificando certificados de muerte para ocultar los asesinatos de Miguel. Roberto trató de caminar hacia la puerta, pero Esteban lo detuvo. También tenemos las grabaciones de las conversaciones que has tenido con Miguel durante los últimos 3 días, Esteban continuó. Incluyendo la parte donde planean matar a Mercedes y hacer que parezca que murió por complicaciones del derrame. En ese momento escuché sirenas acercándose a mi casa. Muchas sirenas. Carlos, dije, ¿cómo supiste que yo no era la villana de esta historia? Por algo que encontré en la segunda carta de Roberto, respondió, poniendo al bebé en mis brazos. Roberto escribió que tú habías matado a Elena para protegernos, pero que él iba a hacer que todos creyeran que la habías matado por accidente para protegerte de la venganza de Miguel. Pero Roberto se equivocó en una cosa, Esteban agregó. Él pensó que podía controlar a Miguel y usar su sed de venganza para construir su propio imperio criminal. No se dio cuenta de que Miguel lo estaba usando a él de la misma manera. Las sirenas se detuvieron frente a mi casa y escuché pasos corriendo hacia la puerta principal. Roberto me miró una última vez antes de que la policía entrara a mi habitación. Mercedes, dijo, hay una última cosa que necesitas saber antes de que me arresten. ¿Qué cosa?
El bebé que Carlos está cargando no es su hijo. Carlos se puso tenso inmediatamente. Es tu verdadero hijo, Roberto continuó, el que yo llevé a Guadalajara hace 30 años. El que ahora ha regresado a casa para cuidar de su verdadera madre. La revelación de Roberto sobre el bebé que tenía en mis brazos me golpeó con una fuerza que pensé que iba a detener mi corazón para siempre, pero al mismo tiempo, algo profundo dentro de mí reconoció inmediatamente a ese pequeño como si mi alma hubiera estado esperando este momento durante 3 décadas completas. Los oficiales federales entraron a mi habitación como una avalancha, pero no vinieron para arrestarme a mí. Vinieron por Roberto, Miguel, Paloma, y sorprendentemente, también por Esperanza, quien había estado escondida en la cocina durante toda esta conversación pero que ahora era arrastrada hacia mi habitación con las manos esposadas detrás de la espalda. Mercedes Herrera, dijo el comandante de los federales, un hombre alto con bigote gris que se acercó a mi cama con respeto, mi nombre es comandante Raúres. Hemos estado investigando esta organización durante 5 años, y su hijo Carlos ha sido fundamental para ayudarnos a reunir la evidencia que necesitábamos. Carlos se acercó más a mi cama, aún sosteniendo mi mano mientras yo cargaba al bebé. Mamá, cuando encontré la segunda carta de Roberto, no fui a la policía local porque la carta explicaba que varios oficiales locales estaban trabajando para Miguel. Fui directamente a los federales en la Ciudad de México. El comandante Raúres sacó una carpeta gruesa de su maletín. Señor Herrera, necesito que sepa que según nuestras investigaciones, usted nunca fue una criminal. Fue una víctima que sin saberlo ayudó a mantener una operación criminal activa, pero todas sus acciones estuvieron motivadas por proteger a su familia y a su comunidad. Roberto, ahora esposado, me miró desde el otro lado de la habitación. Mercedes, todo lo que hicimos fue necesario, dijo, pero su voz ya no tenía esa autoridad que había mostrado minutos antes. Tú no entiendes las fuerzas contra las que estábamos luchando. Lo que tú no entiendes, respondió el comandante Raúres, es que Mercedes sí sabía contra qué estaba luchando. Hemos encontrado documentos en su casa que prueban que ella ha estado documentando sus actividades durante años, creando evidencia que podríamos usar en caso de que algo como esto sucediera. ¿Qué tipo de documentos?, pregunté, sorprendida. Esteban sonrió. Mercedes, ¿recuerdas esos diarios que escribías cada noche antes de dormir? ¿Los que guardabas en la caja de zapatos rojos en tu armario? Sí, pero esos eran solo mis pensamientos privados. Esos diarios, explicó el comandante Raúres, contienen fechas, nombres, cantidades de dinero, descripciones de reuniones, y detalles sobre las familias que usted ayudaba. Sin darse cuenta, usted creó el registro más completo que hemos visto sobre las operaciones de esta organización. Carlos apretó mi mano. Mamá, tus diarios fueron lo que convenció a los federales de que tú eras una víctima, no una criminal. Cada entrada mostraba tu preocupación genuina por las familias, tu confusión sobre ciertas situaciones, y tu determinación de proteger a las personas que amabas. Miguel, quien había estado en silencio durante toda esta revelación, finalmente habló. Mercedes siempre fue más inteligente de lo que cualquiera de nosotros pensaba, dijo con algo que casi parecía admiración. Incluirme a mí. ¿Qué quieres decir?, preguntó el comandante Raúres. Quiero decir que Mercedes sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando mató a Elena hace 30 años. No fue para protegernos de Elena. Fue porque Mercedes ya sabía que Elena y yo éramos socios, y que planeábamos usar su casa como base de operaciones. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mercedes mató a Elena, Miguel continuó, porque descubrió que Elena había envenenado su comida esa primera noche con la intención de matarla lentamente durante varios meses, haciéndola parecer como si estuviera muriendo de complicaciones del embarazo. El bebé en mis brazos comenzó a llorar suavemente, como si pudiera sentir la tensión en la habitación. ¿Es cierto eso, Mercedes?, preguntó Carlos. Miré a cada persona en la habitación, estas personas que habían sido parte de mi vida durante décadas, que habían mentido, manipulado y planeado en mi contra, pero que también habían sido las únicas conexiones humanas reales que había tenido desde que era una niña de 19 años durmiendo en la playa. Es cierto, admití finalmente. Yo sabía que Elena me estaba envenenando. Podía sentir los efectos cada mañana después de comer. Podía ver cómo mi cuerpo se debilitaba de maneras que no eran normales para el embarazo. ¿Por qué no dijiste nada?, preguntó Roberto. Porque necesitaba tiempo para planear mi respuesta. Necesitaba asegurarme de que cuando actuara, Elena no tuviera oportunidad de lastimar a mi bebé. Paloma, quien había estado sorprendentemente silenciosa durante todo esto, finalmente habló.
¿Por qué nos permitiste vivir en tu casa durante todos estos años si sabías que éramos tus enemigos? Porque, dije, mirando directamente a sus ojos verdes, no eran mis enemigos. Eran personas lastimadas que habían sido manipuladas por fuerzas más grandes que ustedes. Y porque sabía que eventualmente, la verdad saldría a la luz, y cuando eso sucediera, yo quería que ustedes tuvieran la oportunidad de elegir el lado correcto. El comandante Raúres cerró su carpeta. Señora Herrera, todas las cargos en su contra han sido retirados. Más que eso, el gobierno federal quiere ofrecerle una posición como consultora para ayudarnos a desmantelar otras operaciones similares en la costa del Pacífico. Carlos sonrió, y por primera vez en días, parecía genuinamente feliz. ¿Qué dice, mamá? ¿Lista para comenzar una nueva carrera a los 72 años? Miré al bebé en mis brazos, mi verdadero hijo que había regresado a mí después de 3 décadas, y luego miré a Carlos, el joven que había criado como mi hijo y que había arriesgado todo para protegerme. Hay algo más que todos ustedes necesitan saber, dije, sintiendo una calma que no había experimentado en años. ¿Qué cosa?, preguntó el comandante Raúres. Roberto tenía razón sobre una cosa. Carlos no es mi hijo. Pero también se equivocó sobre algo muy importante. Hice una pausa, asegurándome de que todos estuvieran escuchando. Este bebé tampoco es mi hijo. La habitación se quedó en completo silencio. Este bebé es mi nieto. Hijo de mi verdadero hijo, quien ha estado viviendo en Guadalajara durante 30 años bajo el nombre de Esteban Morales. Él es quien está parado junto a ustedes ahora. Todos se voltearon hacia el hombre que había estado presentándose como el doctor Esteban Herrera. Mi verdadero nombre es Esteban Morales, dijo con una sonrisa que reconocí inmediatamente, y soy médico, pero no soy el hermano de Roberto. Soy el hijo de Mercedes, y este es mi hijo, el nieto que ella nunca tuvo la oportunidad de conocer. Pero entonces, preguntó Carlos, ¿quién soy yo realmente? La pregunta de Carlos sobre quién era realmente resonó en mi habitación como el eco de 30 años de mentiras que finalmente estaban llegando a su fin, pero la respuesta que estaba a punto de dar iba a cambiar no solo la percepción que él tenía de sí mismo, sino la comprensión que todos teníamos sobre el poder del amor para transformar las verdades más dolorosas en las bendiciones más profundas. Me acerqué el bebé al pecho y respiré profundamente, preparándome para revelar el último secreto que había guardado como el tesoro más preciado de mi corazón. Carlos, dije, mirándolo directamente a los ojos con todo el amor que había acumulado durante 3 décadas de criarlo, tú eres exactamente quien siempre has sido, mi hijo. Él frunció el ceño, confundido. Pero acabas de decir que este bebé es tu nieto, hijo de tu verdadero hijo. Y es cierto, confirmé. Pero hay algo que ninguno de ustedes entiende sobre lo que realmente significa ser familia. Esteban se acercó más a mi cama, y pude ver en sus ojos la misma inteligencia y bondad que había visto en Carlos durante todos estos años. Carlos, dijo Esteban suavemente, cuando yo nací, mi madre biológica tuvo complicaciones severas durante el parto. Los doctores le dijeron que yo iba a morir dentro de las primeras horas. Pero no moriste, observó Carlos. No morí porque Mercedes, quien acababa de dar a luz a un bebé que sí murió por las mismas complicaciones, tomó una decisión que define todo lo que significa ser madre de verdad. Sentí las lágrimas comenzar a correr por mis mejillas mientras recordaba esa noche horrible hace 30 años. Ella le pidió a Roberto que intercambiara a los bebés, Esteban continuó. Que llevara a su propio hijo muerto a la tumba, y que me diera a mí la oportunidad de vivir siendo criado por ella. Carlos se sentó lentamente en la silla junto a mi cama. Pero Roberto se negó, agregué, mi voz temblando por la emoción. Dijo que no podía pedirme que criara al hijo de otra mujer cuando acababa de perder al mío. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó el comandante Raúres, quien había estado escuchando en silencio. Roberto trajo a Carlos, expliqué, acariciando la mejilla del hombre que había sido mi hijo durante 30 años. Un bebé huérfano cuya madre había muerto en el mismo hospital esa noche, un bebé que no tenía a nadie en el mundo. Y me llevó a mí a Guadalajara, Esteban continuó, donde me crió una familia maravillosa que me dio educación, amor, y la oportunidad de convertirme en médico. Carlos estaba llorando ahora, pero no eran lágrimas de tristeza. Entonces, dijo lentamente, tú elegiste amarme sabiendo que no era tu hijo biológico. Yo elegí amarte, confirmé, porque desde el momento en que Roberto te puso en mis brazos, tú fuiste mi hijo. No por la sangre, sino por la decisión diaria de ser tu madre, de cuidarte, de protegerte, de criarte como el hombre bueno que eres hoy. Paloma, quien había estado escuchando todo esto en silencio, finalmente habló.
¿Y qué hay de mí, Mercedes? ¿También me elegiste? Paloma, dije, extendiéndole mi mano libre, tú fuiste la primera persona que elegí amar en esta familia. Una niña pequeña que había perdido a su madre y que necesitaba que alguien le mostrara que el mundo todavía podía ser un lugar seguro. Pero yo te traicioné, susurró ella, acercándose a tomar mi mano. Tú fuiste manipulada por adultos que usaron tu dolor para sus propios fines, corregí. Pero nunca, ni por un segundo, dejaste de ser mi hija. Miguel, Roberto y Esperanza fueron llevados fuera de la habitación por los federales, pero antes de salir, Roberto se volteó hacia mí una última vez. Mercedes, dijo, durante todos estos años, yo pensé que estaba protegiendo a esta familia. Pero me di cuenta de que la única persona que realmente nos protegió fuiste tú. Después de que se fueron, la habitación se quedó en silencio por varios minutos. Carlos sostenía mi mano, Esteban cargaba a su hijo, Paloma se había sentado en la cama junto a mí, y el comandante Raúres estaba terminando de escribir en sus documentos. Mercedes, dijo finalmente el comandante, ¿acepta usted trabajar con nosotros para ayudar a otras familias que han sido víctimas de situaciones similares? Miré a mis 3 hijos, Carlos, el hijo de mi corazón, Esteban, el hijo de mi sangre, y Paloma, la hija de mi elección. Luego miré a mi nieto, quien representaba un futuro que podía ser diferente, mejor, más honesto que el pasado que habíamos vivido. Acepto, dije, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que mis hijos trabajen conmigo. Quiero que esta familia que construimos a pesar de todas las mentiras y manipulaciones se convierta en una fuerza para ayudar a otras familias a encontrar su propia verdad. Carlos sonrió. ¿Estás diciendo que quieres que empecemos un negocio familiar legítimo a los 72 años? Estoy diciendo, respondí, sintiendo una energía que no había sentido en décadas, que es hora de usar todo lo que hemos aprendido sobre supervivencia, protección y amor para construir algo que realmente valga la pena. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi casa de Acapulco, que había sido completamente renovada y convertida en el centro de operaciones de Familias Unidas, nuestra organización sin fines de lucro que ayudaba a víctimas de crimen organizado a reconstruir sus vidas. Carlos dirigía las operaciones legales, Esteban proporcionaba apoyo médico y psicológico, Paloma manejaba las relaciones comunitarias, y yo usaba mi experiencia para identificar familias que necesitaban ayuda pero tenían miedo de pedirla. Habíamos ayudado a más de 100 familias en 6 meses, y las autoridades federales habían comenzado a usar nuestro modelo en otros estados. Mi nieto, quien ahora tenía 7 meses, estaba durmiendo en mis brazos mientras observaba el atardecer sobre el Pacífico. Carlos se acercó con una taza de café con leche, preparado exactamente como me gustaba. ¿En qué piensas, mamá?, me preguntó, sentándose en la silla junto a la mía. Pienso en cómo la vida nos enseña las lecciones más importantes de las maneras más inesperadas, respondí. Durante 30 años creí que estaba protegiendo a mi familia manteniendo secretos. Pero la verdad es que los secretos casi nos destruyeron. ¿Y qué nos salvó? La decisión de elegir el amor por encima del miedo, la confianza por encima de la sospecha, y la verdad por encima de la conveniencia. Carlos me tomó la mano, la misma mano que había sostenido durante 3 décadas de alegrías y dificultades. ¿Sabes qué es lo más increíble de toda esta historia?, me preguntó. ¿Qué cosa? Que al final, después de todos los engaños, todas las mentiras, y todas las manipulaciones, la única verdad que realmente importaba era una que habíamos sabido desde el principio. ¿Cuál? Que somos una familia. No por accidente, no por sangre, no por circunstancias, sino por elección. Y esa elección, hecha día tras día durante 30 años, fue lo que nos mantuvo unidos cuando todo lo demás se desmoronó. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, reflexioné sobre la lección más importante que había aprendido, que el verdadero poder no viene de controlar los secretos de otras personas, sino de tener el valor de vivir tu propia verdad con integridad. Pero justo cuando pensaba que nuestra historia había llegado a su final perfecto, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía, pero cuando contesté, la voz del otro lado me heló la sangre. Mercedes Herrera, dijo una mujer joven con acento extranjero, mi nombre es Elena Torreón Jr. Soy la hija de la mujer que usted mató hace 30 años. Y acabo de llegar a Acapulco. Si esta historia de secretos familiares, revelaciones impactantes y reencuentros inesperados te ha tocado el corazón, dale like a este video y síguenos en el canal Recuerdos del Pasado Escondido, para escuchar más historias reales de mujeres valientes que enfrentaron situaciones imposibles y encontraron la fuerza para reconstruir sus vidas. Porque a veces, las historias más increíbles son las que nunca esperamos escuchar.
Y si tienes tu propia historia de familia, de secretos ocultos, o de verdades que cambiaron tu vida para siempre, compártela en los comentarios. Nunca sabes quién necesita escuchar exactamente lo que tú has vivido. Pero la historia de Mercedes aún no ha terminado. Porque cuando el pasado regresa a cobrar venganza, descubrimos que algunos secretos tienen raíces más profundas de lo que jamás imaginamos. Y así terminamos otra historia más en el canal Recuerdos del Pasado Escondido. Si te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Si disfrutas de historias como esta, deja tu comentario y sugiere temas para que desarrollemos nuevas narrativas inéditas. Hasta el próximo video.